ha renunciado a la contadora municipal y bueno, estamos en búsqueda de un nuevo contador para el municipio de Torquín. Hoy por hoy, ¿quién quedó al mando del municipio en ese sentido? Está Patricia Peliza, que está a cargo de la subcontaduría. Bien. Y en el caso de que se hablaba de posiblemente alguna otra renuncia, ¿era verdad o no? No, muy probablemente a fin de mes, por cuestiones particulares, tal vez, todavía no está hablado definitivamente, Miguel Pagnota se aleje de la Secretaría de Salud también. ¿Y eso ya lo estás analizando también, la posibilidad de un reemplazo? Digamos, ¿estás hablando con alguien? Sí, me tengo que sentar con Barca, que es el que está a cargo de salud hoy, de la parte médica, y bueno, seguramente nos sentaremos con él y analizaremos cómo seguimos con el tema de salud. Serían, digamos, entonces eran esos dos temas, digamos, por un lado el contador y por otro lado el secretario de salud. El secretario de salud, sí, también puede llegar a ceder en sus funciones a fin de mes. En el caso de la subsecretaria de salud, ¿está de licencia? Sí, por cuestiones de salud. Bien. ¿Ese lugar está siendo ocupado por alguien en este momento? Mariano Balbiano. O sea que en estos días ha tenido que, digamos, reacomodar algunas piezas. Así es, estamos reacomodando algunas áreas del gabinete, obviamente, algunas por cuestiones de salud y otras por cuestiones de renuncia, como el caso de la contadora municipal. Y bueno, y seguramente a fin de mes, si se confirma la salida de Miguel, muy probablemente, bueno, tendremos que reestructurar el área de salud también. Sergio, hablando de tema salud, y de acuerdo a lo que te van, obviamente, asesorando los médicos del área de salud, en lo que tiene que ver con el nivel de contagio y demás que estamos teniendo en el distrito de Torquín, los casos sospechosos, eso, digamos, se va dando de acuerdo más o menos a lo que está planificado en cuanto al ritmo que lleva esta enfermedad dentro del distrito. Sí, la verdad que el trabajo que están haciendo la gente de salud, el área de salud, es muy minucioso, están trabajando a mucha conciencia y realmente están haciendo un trabajo excelente. Como va la tendencia, suponemos, y ojalá así sea, de no aparecer casos que no tengan nada que ver con el inicio del contagio de la pandemia en el distrito de Torquín, en 10 días estaríamos solucionando el tema del primer brote, ¿no? Si no aparecen nuevos brotes que no tengan nada que ver con los casos que tenemos aislados, con la red que han hecho la gente de salud. Yo calculo que en 10 días estaríamos en condiciones de que no aparezcan nuevos brotes de COVID en el distrito. Bueno, pero vuelvo a repetir, todo esto está supeditado a que no aparezcan brotes en otros lugares de las redes que tenemos hecha el área de salud, por supuesto. Lo que da cierta tranquilidad, lo hablamos el día viernes con la doctora Cabaleiro, es que los casos que se están dando en Torquín y los positivos que van apareciendo siempre tienen que ver con el inicio, digamos, no hay focos nuevos. Por eso mismo es importante el trabajo que vienen realizando, porque hasta ahora todos los casos que aparecen, inclusive algunos sin hisopar, algún conviviente que está con un caso positivo, que tarde o temprano se va a contagiar, porque esto es así, la enfermedad se contagia muy rápido, y empiezan con síntomas y bueno, automáticamente sin hisopar se lo declara positivo. Si bien los últimos hisopados que hemos realizado, la mayoría eran todos negativos, por suerte, que eran de sospechosos que habían tenido algún contacto, no directamente, como en el caso de los que nosotros pasamos directamente de aislado a positivo sin hacer hisopado, porque están conviviendo en un núcleo familiar donde toda la familia se va a contagiar porque están dentro de la misma vivienda. O sea que eso es positivo en cuanto a que no aparecen brotes de otra característica en otro lugar del distrito o del pueblo o localidad. Eso es lo más importante. Así que prevemos que la curva en 10 días tendría que no aparecer algún otro contacto, porque ya te digo, si viene del mismo brote, seguramente en 10 días evoluciona la enfermedad y también se van a empezar a dar las altas a los distintos pacientes que están afectados, ¿no? Hasta anoche teníamos 48 casos positivos. ¿Hay alguna novedad de último momento que tenga que ver justamente con esos casos? No, siguen los 48 casos.
había sospechosos que se mandaron a hisopar, seguramente a la nochecita, tardecita tendremos los resultados y veremos cómo se van desarrollando, pero nada que nos lleve a preocupar, porque por ahí el número de contagiados preocupa, porque decir, tenemos 48, pero estaba dentro de lo previsto porque es gente que tenemos aislada. Y también quiero aclarar que en breve sale un video explicativo que hizo la doctora Cabaleiro, porque muchos suman, restan, multiplican y dividen, y realmente en ese video se va a explicar por qué a veces pasan de sospechoso, pasan a aislado, y de aislado pasan a positivo o se van a la casa. Hay un video médico que lo van a explicar mucho mejor que lo puedo explicar yo, para que la gente que está preocupada, y entiendo la preocupación de la gente porque es entendible, pueda entenderlo mejor que si lo explica una persona como yo, que no es idónea en la medicina, y sí lo puede explicar un médico que es idóneo en la materia de lo que está hablando, ¿no es cierto? Sí, recién estábamos observando en privado, en realidad, el video que nos acaba de enviar el área de comunicación, justamente la doctora Cabaleiro, hablando sobre este tema, así que después vamos a ver si sobre el cierre del programa lo podemos compartir con la comunidad. Es importante que lo compartan, que la gente lo mire 1, 2, 3, las veces que sea necesario, para que entiendan que se está haciendo un trabajo muy minucioso, muy a conciencia, y rescatar toda la gente del área de salud que está trabajando. Yo ayer lo decía, son las 2, las 3, las 4 de la mañana me llegan los WhatsApp con el parte médico, recién se acuestan a dormir, a descansar. Es un trabajo muy minucioso, de muchas horas de trabajo, de llamar a la gente, de explicarle, porque no todo el mundo se quiere aislar. Eso también es algo que tenemos que decir. Estamos tratando de cuidarnos y de aislar. A pesar de que tenemos que convivir con esta pandemia, porque vamos a tener que convivir, esto recién empieza en Torquín. Si bien hace 140 y pico días que estamos en cuarentena, esto recién empieza en nuestra localidad. Y con el tiempo vamos a tener que convivir con el virus, y no nos tenemos que volver locos. Lo importante de todo esto, que hasta ahora, por eso digo que hasta ahora, porque hasta ahora no tenemos un solo hospitalizado. No hay una sola persona que esté hospitalizada. Y eso se debe a que el contagio viene de un solo brote, que empezó por la fuerza policial y que agarró una franja hectárea de gente joven, la mayoría de gente joven, gente activa, y que no tiene problemas de salud graves, gracias a Dios, salvo 1 o 2 personas que pueden estar complicados, que hasta ahora, gracias a Dios, no ha desarrollado ningún otro síntoma como los que comúnmente tienen. Eso es lo más importante, que hasta ahora no hay una sola hospitalizada. ¿Cuáles son los indicadores de la pandemia que te va a llevar en algún momento a tomar la decisión de pasar a fase 5? Y no solamente pensando en ciertas libertades que uno tiene dentro de lo que es esa fase 5, que es prácticamente la nueva normalidad de la cual tanto se habla, sino también estoy pensando en el sector turístico, ¿no? Que se había avanzado, se había dado algunos pasos para justamente darle la posibilidad al sector que empiece a trabajar de alguna manera, y de repente, bueno, obviamente cuando aparecen los casos positivos se volvió todo para atrás. ¿Cuáles son los indicadores en los cuales vos te vas a poder parar para tomar esa decisión? Si bien obviamente no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? No, vos fíjate que hoy Coronel Suárez volvió a fase 4. Coronel Suárez venía muy bien, aparentemente hay un caso positivo donde hay más de 200 aislados. Indudablemente tendrán que ellos evaluar su situación. Pero todo esto, por eso te digo, en 10 días, si no aparece nada raro, nosotros estaríamos en condiciones de volver a fase 5. Más allá que hay que pedirlo a provincia y ver que después de 10 días, después de 14 días, transcurran 10 días más de los 14 días que empezó el brote, si no hay ningún contagiado más, estaremos en condiciones de pasar a fase 5. Y bueno, y tomar las precauciones del caso, pero tenemos que seguir viviendo, tenemos que seguir trabajando, la gente tiene que seguir produciendo, porque no hay otra forma para poder salir adelante. Entonces, obviamente que vamos a evaluar la situación con los cuidados que tengamos que tener, pero acá mucho se hablaba de que iba a entrar por el turismo, y acá entró por la fuerza policial, que eran los tres brotes que podíamos sospechar o estimar donde podía entrar la pandemia, entró por 2. Uno por la salud, de un odontólogo que vino de Pringle y atendió a una persona de Ventana que está por suerte aislada y que dio positivo y se pudo parar ahí.
por el lado de la salud y otro por el lado de la fuerza policial. Trabajadores esenciales que tienen que trabajar, no queda otra. Ninguno trabajador esencial se va a querer contagiar, pero hoy tiene que cumplir con el deber, tanto la policía como los médicos, como los odontólogos, todos tienen que trabajar, y entró por ahí, y acá se preocupaba mucho la gente porque iba a entrar por el turismo, que están haciendo un desastre, cómo dejan entrar a la gente, qué van a hacer, que la responsabilidad, y la responsabilidad es de cada uno. Aquellos que no quieran, como yo dije el otro día, aquellos que no quieran mostrarse en la calle y poder tener la posibilidad de estar en fase 1, se pueden quedar aislados. Tenemos que cuidar a la gente mayor, tenemos que cuidar a los geriátricos municipales, a aquellos enfermos que sean de alto riesgo, y después los demás tenemos que salir a la calle a trabajar. No podemos tener un Estado que esté subsidiando a todo el mundo porque no da la economía argentina, la economía mundial, está comprobado que no va a dar. Entonces tenemos que convivir con esta pandemia que va por mucho tiempo hasta que no aparezca una vacuna realmente que podamos decir: estamos todos vacunados contra esta pandemia, salgamos a la calle porque nos vamos a infectar, y bueno, pero hasta que no pase eso, vamos a convivir con la bacteria, con la pandemia, y estar preparados y tomar los recaudos de cada caso, ¿no es cierto? Hablando justamente de ese tema, la parte económica, ¿cómo está la situación en cuanto a familias asistidas? ¿Hay mayor demanda? Seguimos con las 1.500 familias asistidas en este momento. No ha cambiado mucho la situación económica. El turismo ha afectado seriamente a nuestro distrito, y eso antes no lo teníamos que asistir, hoy sí. Entonces seguimos con eso, hasta que esto no empiece a moverse, hasta que la gente no empiece a perder el miedo. Pero una cosa es perder el miedo y otra cosa es tomar los recaudos. Tenemos que evitar tener miedo, pero sí tener los recaudos necesarios. Cuando hablo de recaudos, porque hasta hace 15 días atrás uno miraba la plaza de Ernesto Torquín y toda la gente salía porque le parecía que éramos invencibles. Y no, yo lo explicaba y me han hecho más de una nota y decía que era una cuestión de suerte y que Dios nos estaba ayudando. Hoy creo que quedan muy pocos distritos ya que no hayan tenido COVID positivo. Y muchos distritos que estaban con la valla en cero como nosotros, saltaron a tener 2 casos, a tener 50 como nosotros en este momento, y algunos con más casos, el caso de Coronel Pringles. Bueno, ahora empezó Suárez. Bueno, esperemos que lo puedan parar lo antes posible, eso es lo que uno desea, porque si tenemos distritos infectados es más peligroso, porque tenemos gente que viene a trabajar, gente que va a la localidad de Suárez, profesionales médicos a trabajar, y tenemos contacto estrecho con todos los municipios. Entonces, lo importante es que cada municipio que arranque con un caso pueda controlarlo rápidamente. Eso es lo que más nos importa a mí como intendente de Torquín, y también me interesa que todos los distritos que están al lado de nuestro distrito también puedan proceder de esa forma y solucionar el tema lo antes posible. Sergio, justamente, vos decías el tema de la responsabilidad. Digo, todos somos responsables, cada uno tiene la responsabilidad de cuidarse para poder cuidar también al otro. Y esto de tratar de poder volver a la normalidad, esa nueva normalidad de la cual tanto se habla, cuanto antes posible, por esta necesidad de la gente que tiene de trabajar, ¿no? Y, por ejemplo, ayer, entre tantos otros temas, ¿no?, de querer volver a trabajar y demás, hubo un bocinazo, hubo reclamos en todo el país, bueno, en el distrito de Torquín también, en Sierra sabemos que hubo, aquí en Torquín también hubo. ¿Qué opinión te merece toda esa movida que se armó en casi todo el país? Son dos cosas distintas. Una cosa es porque mucha gente vi que pedía por liberar la cuarentena, y otra cosa que pedían por el tema de la justicia, de lo que quieren cambiar con los jueces. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse. No estoy de acuerdo, obviamente, porque no es el momento. Me parece que no es el momento. Pero bueno, cada cual tiene el derecho, estamos en democracia, puede manifestarse. No se le puede negar a la gente el derecho a manifestarse. Que yo no esté de acuerdo no quiere decir que sea la palabra autorizada para decirlo. Pero bueno, creo que no es el momento. No es el momento por la situación económica, por la situación de salud que se vive en el país, de salir a manifestarse. Y no lo digo por Torquín, porque sinceramente no es gran la cantidad que manifestó, pero sí en las grandes ciudades donde el virus está mucho más latente, donde no sabés, acá nos conocemos todos y sabemos quién puede estar contaminado o no, porque enseguida el boca a boca sale. Si bien uno no puede dar los nombres de las personas, pero
se enteran rápido la gente acá en Torquín y a veces se enteran antes que nosotros demos la información de las cosas. Pero más allá de eso, me parece que hubiera sido más prolijo no manifestar en este momento. Pero bueno, son decisiones que la gente toma, que hay mucha gente cansada ya por el tema de la cuarentena, que pide salir y enfrentar esta pandemia, y bueno, y la reforma judicial, que a muchos no la quieren llevar a cabo. Yo creo que ni era momento para hacer reforma judicial, sinceramente lo digo, ni era momento para salir a manifestarse. Ahora, es increíble también cuando recibíamos la información los medios, donde le pedían a la gente que estaba aislada que no salga a la calle, que sea responsable. Digo, hablando de responsabilidades, ¿no? Es increíble que se tenga que llegar a esa instancia también. Obviamente, yo lo que menos quiero es salir con la policía a detener a alguien que tenga que estar aislado, porque sinceramente no es el fin que uno persigue. El fin de acá de lo que se persigue es que si vos tenés que estar aislado, hacer el sacrificio 14 días, aislate, porque si no podés contagiar a otro. Y ahí sí va a ser algo de nunca acabar. Y sinceramente nosotros no estamos en el tema de ser policías como Estado. Tenemos que tratar de respetarnos el uno al otro para que no tengamos que tomar o aplicar un artículo 205. Yo creo que es necesario tomar conciencia en ese sentido. Después tendremos tiempo de salir. Yo entiendo que hay gente que estuvo aislada, que dice, pero yo estuve en contacto con el contacto del contacto, y bueno, es entendible. Pero si la parte de salud te está diciendo que tenés que estar aislado, yo no soy quien para desautorizarlo, porque para eso está trabajando la gente de salud. Yo soy la autoridad máxima, pero no soy quien para desautorizar a gente de salud que ha estudiado para eso. Y me parece que lo más cierto que acatemos las órdenes. Si el área de salud te está diciendo quédate en tu casa porque tenés que estar aislado tantos días, tenés que quedarte, no queda otra. Hoy leíamos en los portales de Buenos Aires, desde el Ministerio de Turismo, ratifican que se podrá llevar adelante la temporada de verano en todo el país. ¿Cómo lo tomás eso? Si uno lo ve a hoy, yo diría que es muy difícil, pero que es necesario, sin ninguna duda. No se va a poder parar, sinceramente no se va a poder parar. Y eso lo va a llevar al Estado Nacional y al provincial a tomar decisiones que seguramente no está en la mente de ningún gobernante, liberar el tema. Por más protocolo que vos quieras aplicar, por más protocolo que se aplique en una playa, es imposible. Es imposible que se pueda realizar. Es muy difícil, calcular que acá somos pocos y cuesta cumplir los protocolos. Seamos sinceros, seamos honestos, somos pocos y cuesta cumplir los protocolos. Calcular una ciudad como Mar del Plata, donde van millones de turistas, ¿cómo haces para decir, tiene que estar a 2 metros, señor? ¿Cómo lo haces? No te alcanza la fuerza policial, no te alcanzan los inspectores, es muy difícil. ¿Qué es necesario? Obviamente que es necesario. Mucha gente que vive en ciudades turísticas balnearias vive del turismo de 3 meses. Más que eso no hay acá en este país. Más de 3 meses no viven. Así que bueno, tenemos que buscar la forma. Ojalá aparezca la vacuna antes, pero sinceramente lo digo con una mano en el corazón. No podemos parar un país eternamente. No se puede. A pesar de que tenemos que cuidar la salud, eso yo lo entiendo. Pero bueno, la cuarentena era para eso, para prepararnos sanitariamente. Obviamente que no va a alcanzar, seguramente que no va a alcanzar, porque fíjense en Torquín cómo se contagiaron rápidamente 50 personas hasta ahora, y es muy rápido el contagio, es muy, muy rápido, y no teníamos ni un caso. Estábamos lejísimos de tener un caso porque creíamos que éramos invencibles. Y la pandemia aparece y no elige ni color político ni parte social, a todos les toca. Y entonces, bueno, tenemos que cuidarnos entre todos, y con lo que dije hace mucho tiempo, hay que convivir con la pandemia. Si entendemos eso, como convivimos con la gripe A, vamos a tener que convivir con esta pandemia. Y si miramos los resultados llevados hasta ahora en la localidad del distrito de Torquín, gracias a Dios vemos que no es tan perjudicial estar contagiado de COVID, porque ninguno está hospitalizado. Vuelvo a repetir, habrá excepciones de casos que hay que cuidar más que otros, pero hasta ahora, gracias a Dios, la pandemia ha sido benévola con la ciudad de Torquín y el distrito de Torquín.
Sergio, hace un mes y medio o dos atrás, más o menos, habías comentado, más allá del tránsito de esta pandemia, y obviamente que son temas que te ocupan y preocupan, pero por el otro lado vos habías comentado la posibilidad de importantes proyectos, de obras para el distrito de Torkins. En ese sentido, ¿hay novedades? Sí, se sigue avanzando con todo, nos están pidiendo documentación, se le está enviando la documentación a las distintas áreas y estamos avanzando en los distintos proyectos para todo el distrito de Torquín. Recordanos cuáles eran. Terminar las cloacas de Sierra La Ventana, erradicación de los 2 basureros a cielo abierto, un plan de Argentina ACE donde se van a hacer asfaltos y cordones cunetas, y la dotación de servicios a través de la parte de Nación, de todo el loteo que tenemos en la zona sur, que hemos comprado al señor Racing, para dotarlo de servicios y poder plantar viviendas en poco tiempo. A ver, internamente, ¿sabés cuáles son de esos proyectos los que pueden llegar a aparecer primero? Yo creo que los primeros que van a aparecer es el fin 2020, que son unas cuadras de asfalto y terminación del hospital de Torquín. Eso sí, porque, ya te digo, fue algo de provincia, y lo que es de Nación, yo estimo que va a ser primero lo que es el tema de la basura, por lo avanzado que va, ¿no? Por el tema de que teníamos el proyecto preparado, que nos están pidiendo distintas documentaciones y se están enviando. Yo creo que por ese lado es donde más se va a avanzar rápidamente.